Le hemos dado por título a la prédica de hoy, El creyente, un agente de paz. El creyente, un agente de paz. Y para poder respaldar este título, no encuentro una escritura mejor que el Salmo capítulo 4, un salmo escrito por el rey David. Y yo le pido que en esta mañana lo podamos buscar y lo podamos leer juntos. Espero que usted esté tomando nota, espero que usted tenga su lapicero a mano para nuestro altar familiar. Vamos entonces a buscar Salmo capítulo 4 y vamos a leerlo en su totalidad. Y quiera Dios, sé que quiere, más bien quiera usted, que la palabra entre a su corazón. Palabra inspirada por el Espíritu Santo. Léalo conmigo a la voz de 3. 1, 2 y 3. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Una presencia ansiosa persigue a la sociedad estadounidense. Se dice que esa presencia ansiosa se ha vuelto crónica y tóxica debido a que a la persona que le llegue esa presencia ansiosa tiene la capacidad de contagiar a otras personas con esa misma ansiedad. Se dice que esa ansiedad crónica, tóxica, tiene la capacidad de esparcirse en una escuela, en una iglesia, en una congregación, en un trabajo, en una misma familia. Suena duro de entender. La pregunta sería, ¿cómo podemos nosotros como creyentes combatir la ansiedad? En esta mañana llega a mi corazón el Salmo 125, versículos 1 y 2, que dicen, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, y permanecen para siempre. Así como Jerusalén está rodeada de muros, de montañas, así el Señor rodeará a aquellos que confían en él. ¿Sabía usted que un hombre y una mujer que confían en el Señor pueden arrancar de su vida esa presencia ansiosa, esa presencia perturbadora, y pueden, al confiar en el Señor, convertirse en agentes de paz? Permítame, le explico cómo lo puede lograr. Al leer el Salmo capítulo 4, escrito por el rey David, tenemos que meternos en la historia. La Biblia nos enseña que el Salmo capítulo 4 y capítulo 5 fueron escritos de una manera muy especial. El rey David estaba huyendo de su hijo Absalón. Absalón buscaba a David, su padre, para quedarse con su trono. Lo quería asesinar. Imagínense, un hombre que quería practicar el
el ser un parricida y matar a su padre, con el deseo de poder, con el deseo de quedarse en el trono, con el deseo de dirigir una nación cuando no había sido Dios el que había tomado esa decisión de que fuera su hijo, sino que fuera su padre. ¿Qué hacía el rey David? ¿Qué podía hacer frente a una situación? ¿Enfrentaba a Absalón y lo mataba? ¿Quitaba la conspiración de encima? ¿Se daba la tarea de convencer a su ejército para que lo apoyara? No. David era una tela diferente. Era cortado con unas tijeras del cielo. David aprendió a confiar en el Señor. Y lo primero que hace David es aconsejar su propio corazón. Y lo aconsejaba no con lo que escuchaba del mundo, con las noticias de hoy que son perturbadoras, sino que tomaba la palabra y con ella se aconsejaba a sí mismo. Por eso el versículo 8 termina diciendo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. David había aprendido a hablarle verdades a su corazón. Y creo que si hay algo que nos falta a nosotros como iglesia, es aconsejar a nuestro corazón con las verdades que vienen del cielo, con la palabra que viene de lo alto, con esa palabra que es seguro, que es segura y que tiene la capacidad de atornillar nuestra vida, pensar en el Señor y cambiar nuestro rumbo y nuestra dirección. Cuando nosotros aconsejamos el corazón, no estamos ocultando la realidad. Al contrario, estamos viendo la realidad como Dios la mira. Y de esa manera estamos declarando que Dios tiene el poder para imponerse sobre cualquier realidad. Dios no ha perdido ninguna batalla. La Biblia lo llama Rey victorioso y Rey poderoso. Dice que es el león de la tribu de Judá. Y nos ha faltado a nosotros, no nos ha faltado a nosotros las experiencias de la vida. Dios nos ha guardado, Dios nos ha provisto, Dios ha cuidado de nosotros. Hemos visto su tierno amor a favor nuestro. La Biblia nos dice que David pudo haber estado en angustia, pero le sirvió haber pensado en Dios, haber centrado las verdades en su corazón. Cuando usted lee el Salmo capítulo 1, en el versículo número 1, dice: cuando estaba en angustia. Cuando estaba en angustia, ¿qué le sucedió? Tú. Y me encanta ese pronombre personal, tú. Porque David lo usa varias veces en este salmo, tú. No tengo otro lugar a donde acudir sino a tu presencia. No tengo más a quien escuchar sino tu palabra, tú. Qué nombre tan personal, tan nuestro, que nos ha sido dado a través de Jesucristo. Podemos llegar al Padre con nuestras oraciones en el nombre de Jesús, creer en Él y poder confiar que Él hará su perfecta voluntad en nosotros. Cuando estaba en angustia, ¿qué dice allí? Tú me hiciste ensanchar. Esa palabra ensanchar tiene varios significados: multiplicarse, crecer, estar cómodo. Si pudiéramos parafrasear este versículo, pudiéramos decir: cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar, me hiciste estar cómodo, fortalecido, seguro en tu presencia. Y es que los salmos nos hablan de que Dios fortalece al hombre que se humilla, al hombre que reconoce que solamente Dios lo puede ayudar. Cuando usted se detiene en el Salmo capítulo 92, la Biblia nos dice a nosotros que la petición que hacía el salmista allí es: tú aumentarás las fuerzas, mis fuerzas, como las de un búfalo. Quiere decir que cuando vengan las pruebas, en el nombre del Señor, yo tendré las fuerzas de un búfalo para poder enfrentar esa situación y enfrentar esa presencia ansiosa que por momentos nos quiere visitar y que nos quiere robar la vida, nos quiere robar la paz.
Algo que sucedía allí es que David posiblemente era uno de los pocos hombres que confiaban en el Señor. Se había rodeado de personas que tal vez no confiaban en el Señor. Y si usted mira bien este salmo, en el versículo 6, a David le hacen una tremenda pregunta. Le dicen, ¿y quién nos guiará la verdad? ¿Quién nos sacará de esta prueba? ¿Quién nos podrá guiar hacia terreno sólido y seguro? Y David contesta, solamente el Señor lo puede hacer. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Cuando yo miro ese último versículo, yo no puedo sino identificar en el corazón de David una palabra clave: gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Suena extraño, no es un arma, pero es poderosa. No es algo físico que yo puedo tocar, pero es poderoso. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Si yo examino el corazón de David en este salmo, me doy cuenta que ese gozo no venía del mundo. Ese gozo era vertical y no horizontal. El gozo, cuando es horizontal, depende de las circunstancias. Si tienes para pagar el mortgage, si tienes para pagar la renta, si tienes trabajo, si tienes salud. Hay una alegría pasajera, pero David tenía un gozo que había sido sembrado desde el cielo mismo. Ese gozo no podía partir sino de la misma palabra que había en su corazón. Mi hermano querido, no se pierda del gozo del Señor por desconocer la palabra del Señor, por no memorizarla, por no ejecutarla, por no ponerla por obra. El gozo de David era un gozo que era desafiante, no disminuía, no era cualquier tipo de gozo, era una alegría permanente que desafiaba la prueba del momento. Si usted lee el versículo 7 de este capítulo, nos dice, tú diste alegría a mi corazón. De nuevo tú. Amados, ¿quién nos puede dar alegría? ¿Usted cree que se la va a dar su esposo? ¿El compañero que tiene? No, lo va a defraudar. ¿Usted cree que le va a dar la compañía alegría donde usted está? A cualquier momento se va a quebrar. Y no soy un pastor garrotista. Creo que el Señor nos va a proveer a través de medios inimaginables. Pero el problema aquí es confiar en aquellos que son vanidades pasajeras y no colocar nuestra mirada en aquel que sostiene el universo. Y más que sostenerlo, lo ha creado para nosotros, para que nosotros al verlo podamos reconocer la grandeza de su nombre. La grandeza de su nombre. Tú me diste alegría. Oiga, ese aplauso estuvo de peso. Déselo con más ganas. Y es que esa alegría y ese gozo que estaban en el corazón de David, que es un gozo que yo pido para mí, y ojalá lo pida usted también para usted, ese gozo llenaba el corazón de David. David encontraba que Dios satisfacía su corazón. No tenía mucho, pero satisfacía su corazón. Estaba en guerra con su hijo, pero satisfacía su corazón. ¿Usted sabe qué es tener un hijo rebelde? Nosotros hemos tenido hijos rebeldes que nos roban la vida, que hacen que estas canas se adelanten. Pero David tenía un gozo permanente en el Señor. Y ese gozo lo llevaba a disfrutar lo poco que tenía. Y eso es lo grandioso del gozo del Señor. ¿Qué tal si se lo pedimos a Dios? Porque a veces no estamos satisfechos con lo que tenemos. Este corazón quiere más. Bien dice la Biblia que no se cansa el ojo de ver, el ojo de mirar, ni el corazón de ansiar. Todas estas cosas y nada lo llena. David declaraba, tú, Señor, le has dado alegría a mi corazón. Y añade, mayor que la de ellos, cuando ellos abundaban en su grano y en su mosto. David no se comparaba con nadie. David entendía que el gozo que tenía era mayor que las riquezas que sus enemigos tenían. David entendía que el gozo que le había dado el Señor era mayor que cualquier satisfacción que el mundo le diera a sus enemigos. ¡Qué corazón tan humilde! Es que el gozo radica en corazones humildes
Y esos corazones humildes son los que le dicen a Dios: Dios, yo te necesito. Yo quiero que seas la fuente de mi vida y la seguridad de mi vida. Quiero que seas mi paz. David podía pronunciar ese versículo final que dice: en paz me acostaré. Pero ¿por qué se podía ir David en paz en el versículo 8? Mire la respuesta: porque solo tú me haces vivir confiado. Es que Dios había convertido su lamento en baile. Había convertido el dolor de su vida en gozo. Dios estaba con él. Y Dios tenía el poder de quitar la ansiedad de su vida, como lo tiene hoy. ¿Qué tal si nosotros cambiamos y podemos descargar en el Señor nuestra ansiedad, nuestras cargas, nuestras culpas hay veces, y poderle decir al Señor: Señor, en vez de todo lo que estoy sintiendo, que me quiere desbaratar, me quiere quemar, me quiere robar tu paz, yo quiero que tú me des de tu gozo? Cuando usted analiza este salmo, encuentra tres cosas maravillosas. Primero, David clama a Dios pidiendo ayuda. Segundo, David recuerda quién es el pueblo que ha escogido Dios. ¿Quién es el pueblo que ha escogido Dios? Y tres, David se deleita en su Dios. ¿Qué tal si miramos el primer punto? David clama a Dios pidiendo ayuda. El versículo 1 dice, como si fuera un lamento de su corazón, le dice: respóndeme cuando a ti clamo. Y añade: oh Dios de mi justicia. Es que para clamar necesitamos conocer a Dios. Hay quien se pierde de quién es Dios. David no se perdía de quién era Dios. Él estaba clamando a un Dios en el cual él reconocía que era el Dios de su justicia. Imagínense a David. ¿Recuerdan quién era David? Un matador de gigantes. La Biblia dice que hasta que él no se levantó a matar el primer gigante, no se levantaron otros matadores de gigantes. David tenía la fuerza para buscar justicia por mano propia, pero David no quería hacerlo. El clamor de David era por sus enemigos. Señor, aquí hay enemigos que están afligiendo mi alma. No los voy a derrotar yo, como derroté a Goliat. No los voy a fusilar yo. No voy a acabar con ellos yo. Tú eres el Dios de mi justicia. Qué bueno descansar en Dios. ¿Conoces al Dios de toda justicia? El Dios que no se queda con nada. El Dios que no se tapa los ojos frente a la injusticia de este mundo. Yo sí lo conozco. Por ahí hay una frase que dice que la justicia tarda, pero llega. Y déjeme decirle, la justicia de Dios tarda, llega. Y hay veces viene acompañada con misericordia. Pero cuando la gente no se quiere arrepentir, viene cargada con justicia. Con el Dios que pone a paz y salvo lo que la gente me debe. Y tal vez lo hace a través de su misericordia. Pero también lo puede hacer a través de justicia, de su justicia. Y su justicia es implacable. Nos lo dice Moisés en Éxodo capítulo 34, versículo 6, me lo dice de esta manera. Léalo conmigo, a la voz de 3, dice así: 1, 2 y 3. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande ¿en qué? En misericordia y verdad. Grande en misericordia y verdad. Y dice la Biblia que ese mismo versículo, en el versículo 7, nos dice a nosotros que no tendrá por inocente al que es culpable. ¿Quién puede escaparse del juicio de Dios? ¿A quién no ve Dios? Dios nos ve a todos nosotros, desde el detalle más pequeño y más escondido. Dios nos ve a nosotros. El versículo 7 del capítulo 34 nos dice: y no tendrá por inocente al culpable. Dice, léalo conmigo, 1, 2 y 3, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado,
y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Qué delicado, mi hermano, que usted como papá no se arrepienta hoy, porque el Señor toma mi maldad. Y esto es un problema que tienen los teólogos hoy en día, que hay veces no saben explicar este versículo, tal vez yo no, pero yo no veo sino la soberanía de Dios en él. Si usted no se arrepiente como papá, claro, el ejemplo suyo puede pasar a sus hijos. Si usted es una persona que toma trago hoy y fuma hoy, ¿qué le podrá enseñar a sus hijos? Sus hijos están pendientes. Mire que tengo un caso especial con Sisi y me atormenta porque peco. Claro que sí, y creo que les pasa a ustedes lo mismo con mi nieto más pequeño. Le estamos enseñando a que cuando esté desayunando o almorzando no debe de ver tablet. Y usted sabe que eso se ha convertido en la esclavitud. Y yo soy un hombre que me encantan las noticias en la mañana. Y hay veces soy desayunando y viendo el teléfono. Y ayer me dijo sí, abuelo, no phone. Y esa exhortación sonó más del cielo que de la tierra. Ahí mismo lo apagué. Qué pena, papi. Perdóneme, tú tienes la razón. ¿Cómo te voy a enseñar algo que yo no practico? Entonces la Biblia nos dice a nosotros que Dios visitará la maldad nuestra sobre los hijos y sobre los hijos de nuestros hijos. Y supongamos que no sea así. El libro de Ezequiel en el capítulo 18, versículo 4 y versículo 20, nos dice que Dios hará culpable al hombre que sea pecador, solamente a él. Hermano, sea que el hombre sea culpable, o sea que yo pueda pasar una maldición generacional, lo que yo necesito es arrepentirme. Y que mis hijos vean en mí una conducta de un hombre piadoso, arrepentido, que solamente le da la gloria a Dios por siempre. Alábelo. David clama por ayuda. Clama usted, mi hermano, por ayuda. Clama al Dios de los cielos. Lo invito a que lo haga. Lo invito a que se humille. Lo invito a que se postre. Lo invito a que usted reconozca que Dios es el único que lo puede ayudar. Pero vamos al segundo punto de esta mañana. David nos recuerda a quién ha escogido Dios. Y eso me parece maravilloso. Y déjeme decirle algo de entrada. Si usted no ha nacido de nuevo, a usted no lo ha escogido Dios. Si usted no le ha entregado su vida a Cristo, usted no es de Dios. Suénele duro. Y suénele como para no volver a la iglesia. Pero la Biblia nos habla a nosotros del nuevo nacimiento. Y la Biblia nos está diciendo a nosotros en San Juan capítulo 1, versículo 12, que todos los que le recibieron fueron nombrados, fueron hechos hijos de Dios. Solamente los que reciben a Cristo por fe, como Señor y como Salvador, son hijos de Dios. Usted no es hijo de Dios mientras que no tenga a Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La Biblia es clara. Lo invito a que se arrepienta. Lo invito a que entregue su corazón al Señor. David nos recuerda a quién ha escogido Dios. Ha escogido a un pueblo especial. Dios se ha enamorado de él. Dios ha querido darle su misericordia y su favor. Versículo 2, versículo 3 y versículo 5 que nos acompañará casi hasta el fin. David empieza diciendo: hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia y amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Me encanta David, porque David de una vez me enseña en estos versículos a quién ha escogido Dios, pero también me enseña a quién ha desechado Dios. Y lo hace a través de dos características muy especiales. Nos habla de aquellos que aman la vanidad. La vanidad es más que pararse un espejo y mirar si está bien peinado, si le falta cabello, si tiene un poquito de glúteo. No. Dios nos está hablando de la vanidad como aquellas cosas que se interponen por Dios, que las cambiamos por Dios, como el amor al dinero, o como muchos que creen en dioses paganos, en Dios, son idólatras y creen que hay dioses en este mundo
que los puede librar o que les puede proveer. Hermanos, no hay nadie mayor que Dios. Dios es soberano y es el Dios altísimo. Es conocido como el Dios Elohim, Dios por encima de todas las cosas. Lo que el hombre haga después de Dios es vanidad. Quiere el hombre reemplazar a Dios porque no quiere ponerse a cuentas con Él, porque teme declararle su pecado, teme arrepentirse, no quiere apartarse de la maldad. La Biblia nos está hablando claramente a través de David que hay hombres y mujeres que todavía confían en las vanidades ilusorias de este mundo. La Biblia nos declara, mis hermanos, que Jehová es castillo fuerte, mi Dios en quien yo confiaré. A él correrá el justo y levantado será, nos dice la palabra del Señor. Alábelo. David nos dice que hay hombres que aman la vanidad. ¿Ama usted la vanidad? ¿Reemplaza usted a Dios en el momento de confiar en Él? Usted va a ser probado, como yo voy a ser probado. Y allí se dará cuenta usted en quién confía. Si confía en Dios y acepta sus mandamientos, o si confía en el mundo y acepta sus preceptos. Usted se volverá esclavo de uno, pero si obedece al Señor, se volverá hijo de Él, siervo de Él. Y la gracia de Dios lo cobijará, irá por delante de usted y le proveerá. Me encanta, porque David en su corazón dice, hijos de hombres. ¿Sabe qué está diciendo David? Ustedes, hijos de hombres, son poderosos aquí en la tierra. Ustedes, hijos de hombre, son influyentes aquí en la tierra. Ustedes, hijos de hombre, tienen capacidades extraordinarias, pero al compararlos con el Dios de los cielos, ustedes no son nada. Ustedes no son nada. Qué confianza tan tremenda la de David, que en su corazón podía observar, podía discernir que el más fuerte de este mundo no es nada comparada con Dios. Es como la flor que hoy nace y que mañana no existe. Pero David nos da a entender también el camino de los pecadores. No solamente a través de la vanidad de este mundo, sino que también nos dicen que son personas que buscan la mentira. Buscan la mentira. Si no transo, no avanzo. ¿Qué hay de aquellos que hoy todavía le siguen transando en la vida? No hay que ser vivo. No hay que ser suspicaz. Este mundo está lleno de vivos y los vivos se comen a los bobos. Y entre más allá, aguamasa, más marranos hay. Entonces el que tranza, avanza. Viven de la mentira, engañadores. ¿Cuántas veces un engañador de esos no le ha quitado el pan de la boca a las personas? Sabe que ahora que estuve en Colombia, mis hermanos tienen negocio. Y al frente se paran a jugar los de la bolita. ¿Lo han visto? Que tienen tres tapitas y una bolita. Y ellos entonces paran gente y se paran varios payasos. Y pasa una muchacha. Y uno por más que le silbaba, te van a robar. No escuchaba. ¿Por qué? Porque ella fue atrapada en la codicia. Le mostraban que ganaban al principio, pero no se daba cuenta que perdía todo al final. La pelaron. La volvieron nada. Se puso mal la muchacha, no tenía ni para el pasaje para devolverse. Nosotros le dimos para el pasaje para que se devolviera. Pero ¿sabe qué le espera a esos estafadores? El juicio de Dios. Hermano, los cristianos no transan ni avanzan. Los cristianos se demoran. Los cristianos tienen paciencia. Los cristianos muestran carácter. Los cristianos no son ladrones. No mienten para avanzar. Colocan el nombre de Dios en alto. ¿Usted está aquí? Hijos de hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia y amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Versículo 3. Sabed pues que Jehová ha escogido ¿a quién? ¿Ha escogido a quién? Al piadoso para sí. Ese piadoso que está apartado de las vanidades de este mundo. Permítame, en esta mañana les presento a un pueblo vanidoso. A un pueblo que amó tanto lo que tenía, que se agarró a cuidarlo. Cualquier rayita que salía en la casa, pinturita.
Cualquier cosa que pasaba en la casa, la arreglaban y dejaron de buscar a Dios. La casa de Dios se perdió en el infinito, se desorganizó. Nadie la reconocía como casa de Dios, pero la casa de ellos era preciosa, era hermosa, era gente llena de vanidad. Y aquí viene un juicio de parte del Señor. Hermanos, no nos apeguemos a las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo son pasajeras, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios. Mire lo que dice Ageo, por favor. Capítulo 1, versículo del 5 al 8. Y yo quiero que lo lea con fuerza. A la voz de 3. 1, 2 y 3. Pues así ha dicho. Oiga, ¿ustedes están animados o tienen frío? Hágale, familia, que yo estoy que me quemo aquí. 1, 2 y 3. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Un momentico. Meditad sobre vuestros caminos. Cuando yo leo a Ageo en este capítulo 1, encuentro 3 cosas maravillosas. Primero, Dios nos está diciendo, mediten en sus caminos. ¿Hacia dónde van? Si no saben hacia dónde van, ¿para qué siguen caminando? Mediten en sus caminos. ¿Sus caminos son como mis caminos? ¿Sus caminos se pueden trasladar a mis caminos? Nos está diciendo el profeta Ageo. Y enseguida nos está diciendo algo más. Lo que sigue, por favor, versículo 6. Sembráis mucho, y esto nos pasa mucho. Mire, yo quiero que aquí usted se concientice. Porque estamos en Estados Unidos o Estados hundidos, no sé. Pero habemos gente que llevamos años aquí, trabajamos como mulas y la plata no se ve. Propósitos no se ven, avances no se ven. Y Dios nos está diciendo, mediten en sus caminos. Ahora sí lea conmigo este himno nacional. 1, 2 y 3. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal. ¿Dónde? Ay, papá. Llegó el salario del viernes en saco rojo. Pero ¿dónde está la plata? Ni para diezmar, ni para ofrendar, ni para el lonche de la iglesia. ¡Qué vergüenza, qué pena! ¿Pero por qué? Dice el Señor, meditad en vuestros caminos. Es que Dios no es bobo, ni cree que nosotros somos bobos. Dios sabe que nosotros somos inteligentes y que con solo decirnos a nosotros, medite en sus caminos, yo me voy a concientizar, voy a pedirle perdón al Señor y voy a cambiar mis caminos. Mire lo que dice, versículo 7, por favor. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. 8. Y aquí viene la respuesta. Mire Dios qué tan lindo. Nos empieza diciendo, si ustedes son de las personas que trabajan y la plata no se les ve, porque han creído en las vanidades ilusorias de este mundo, les voy a dar un consejo, dice el Señor, suban al monte. ¿A qué se les parece esta frase? A la que Pablo decía en Colosenses capítulo 3. ¿Qué decía él? Busquen las cosas de arriba. ¿Qué nos quería decir Pablo? Hombre, llénense de valores eternos. Y más ustedes que han nacido en el Evangelio. Más ustedes que han crucificado el viejo hombre. Más ustedes que han participado de la resurrección de Cristo. Busquen los valores del cielo. Ageo nos dice en otras palabras, suban al monte. Y agrega, traigan madera. Vengan con un arrepentimiento sincero. Es que a Dios no lo podemos engañar. Hay veces tenemos lágrimas, pero de cocodrilo, donde no nos arrepentimos. Reconocemos nuestro pecado, pero no nos apartamos de él. Hermano, cásese, que está en adulterio, que está en fornicación. No, pasan los años y sigue la misma persona. No, yo voy a esperar que el Señor me mande una señal. ¿Señal? El juicio que viene. Subid al monte y traed madera. ¿Y qué dice? Reedificad la casa. Vuelvan a tener una relación conmigo. Yo los estoy esperando. Y luego dice, y pondré, y esto me mata, me encanta, y pondré en ella, ¿en dónde? En mi corazón. ¿Qué pondré? Mi voluntad. Y seré glorificado, ¿qué?
ha dicho el Señor. Esto es maravilloso. Aquí es donde se quema esa famosa frase de cristianos que andan por ahí diciendo, es que el evangelio es muy duro, es que congregarse es muy duro, es que el evangelio sí es para valientes. No, cuando usted se arrepiente, ¿qué dice Dios? Yo pondré mi voluntad dentro de vosotros, y si la pongo, allí seré yo glorificado. Glorificado. Sí. Entonces doy un paso al arrepentimiento y Dios coloca su voluntad. Dios empieza a enseñarme a amar. Dios empieza a enseñarme a obedecer. Dios empieza a darme de su espíritu para yo arrepentirme. Y dejo de hacer zigzag en la vida cristiana y empiezo a comprometerme con el Señor en lealtad, en fidelidad con el Señor. ¿Usted está aquí? Bendito sea Dios. El evangelio no solo salva, el evangelio también transforma. Jesús estaba comprometido con hacer la voluntad de Dios. Nos dice Juan capítulo 4, versículo 34, que el alimento de Cristo y el propósito de Cristo era glorificar a Dios. ¿Cuál es tu alimento y cuál es tu propósito? Léalo conmigo a la voz de 3, 1, 2 y 3. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Gloria a Dios. Que nosotros podamos decirle a Dios, Dios, termina tu obra en mí. Fui orgulloso, hazme un hombre humilde. Fui un hombre soberbio, cambia mi corazón, termina tu obra en mí. Meditad en vuestros caminos. Hermanos, el que tranza no avanza. Proverbios 16, 21, nos dice a nosotros, y póngale cuidado, las riquezas que se obtienen por medio de mentiras son ilusión pasajera de los que buscan la muerte. Deje de transar porque no va a avanzar. Está buscando la muerte. Pero cuando volvemos al Salmo capítulo 4, ya casi para acabar, volvemos a recordar, sabed a quién ha escogido Dios. ¿A quién ha escogido Dios? ¿Al perfecto? ¿Cuántos perfectos hay aquí? Ninguno. Pero ¿sabe quién ha escogido Dios? Aquel que ha decidido querer buscar la santidad. Aquel que ha decidido buscar los mandamientos y obedecerlos. ¿Mandamientos? ¿Te has preguntado cuáles son los propósitos de los mandamientos? Y a mí me encantan. Uno de ellos, librarme de la tentación. Es que yo tengo un matrimonio. Es que yo amo a mi esposa. Y cuando yo amo a Dios, amo sus mandamientos. Y si los amo, los pongo por obra. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que el guardar sus mandamientos me libra de la tentación y del pecado. Ay, pastor, ¿cómo hago para ser un hombre más religioso? Ay, pastor, ¿cómo hago para ser un hombre más santo? Sencillo, obedezca los mandamientos. Y los mandamientos lo van a separar para Dios. Segundo propósito de los mandamientos, conocer a Dios. Es que Dios es un Dios santo. Dios revela su santidad a través de los mandamientos. Y me encanta eso. Conozco a Dios en su santidad a través de los mandamientos. Y tercero, al obedecer sus mandamientos, entonces soy como Dios. Amo lo que Él ama. Aborrezco lo que Él aborrece. Empiezo a recibir los atributos que Dios quiere compartir conmigo. ¿Cuáles son? Si Él es amor, yo puedo amar. Si Él es misericordioso, yo puedo tener misericordia. Si Él perdona, yo puedo perdonar. Si quieres lograr todo eso, debes de obedecer sus mandamientos. Sencillo. Sencillo. El Salmo capítulo 4 nos enseña que Dios ha escogido a aquellos que quieren con Dios. Usted quiere con Dios, entonces Dios quiere con usted. Si usted desea una vida en abundancia, Él se la puede dar. Termino con esto. ¿A qué te suena el versículo 8 del capítulo 4? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿A qué te suena? Te suena al deleite de David. David se gozaba en Dios. Se deleitaba en sus mandamientos. ¿Sabe una cosa que me deleita a mí y no lo vaya a tomar a mal? Me deleita y no lo vaya a tomar a mal. No soy un hombre perverso.
Me deleita ver a aquellos a quienes se les ha predicado la verdad, a quienes se les ha dicho es por aquí y no por allá. Me deleita verlos venir al Señor llenos de problemas. Porque cuando vienen llenos de problemas, tienen un corazón hermoso para el Señor. Y le dicen, Señor, he fracasado, aquí estoy, me he burlado de tu palabra, he querido engañarte y el engañado fui yo. Señor, aquí estoy para que empieces conmigo tu buena voluntad. ¿No has visto el mundo como está? El mundo que habla quisque de Dios está en pleno caos. ¿Me debe de preocupar eso? Hermanos, no nos debe de preocupar lo que hace el impío. ¿Sabe qué nos debe de preocupar? Lo que hace el cristiano incorrectamente. Nos debe de preocupar lo que hace un cristiano metido en oscuridad y desobedeciendo al Señor. El día en que veamos eso, preocupémonos. Preocupémonos. David se gozaba en el Señor. Y se gozaba viendo el final de los malos. Se gozaba viendo el cumplimiento de la palabra. Se gozaba porque le preguntaron, David, muéstranos el bien. ¿Quién nos mostrará el bien? Y es que necesitamos ver el bien. ¿Sabe por qué necesitamos ver el bien? Porque nos enojamos cuando vemos el mal. Cuando compartimos con personas que no son creyentes y cuando vemos personas que hacen cosas incorrectas, detectamos el mal. ¿Y sabe por qué hay veces lo detectamos? Porque también somos malos y no nos hemos arrepentido. David les dice en el versículo 6, a manera de respuesta, alza sobre nosotros la luz de tu rostro. David les estaba diciendo, si quieren una respuesta a donde ustedes quieren llegar, levanten su mirada al cielo. Miren al cielo. El cielo gobierna. El cielo es el que tiene respuestas para ustedes. Pongan su fe en el Señor. David estaba concentrado en el Señor. David estaba concentrado en mirar al Señor. David estaba concentrado en atesorar al Señor para su propia vida. Y es que hay veces perdemos el enfoque. Escúcheme, perdemos el enfoque cuando nos miramos a nosotros mismos. Perdemos el enfoque cuando miramos a los demás. Nosotros debiéramos de mirar a Dios, mirar su palabra y mirar su verdad cumpliéndose en nosotros y cumpliéndose en este mundo. En el versículo 5. David nos invita a confiar en el Señor. ¿Pero qué es confiar en el Señor? Es sencillo. Es trasladar mis caminos a sus caminos y mis pensamientos a sus pensamientos. Escúchelo. Confiar en el Señor es trasladar mis caminos de pecado, de soberbia, de maldad, de injusticia y trasladarlos a los caminos del Señor. Es trasladar mi mente que está llena de basura a la mente de Cristo, a la mente del Señor. Cuando nosotros encomendamos al Señor nuestros caminos, el Señor endereza nuestros pasos. Que no se nos olvide, mi hermano querido, que este caminar es por fe y no por vista. Que no se nos olvide que nos relacionamos con Dios es a través de la fe y que quien no quiere relacionarse con Dios ignora que tiene que pagar sacrificios al Señor de entrega, de devoción, de gratitud. Nos relacionamos con el Señor es a través de la fe. Y la fe nos ayuda a enfrentar las circunstancias de todos los días. No les estoy hablando de una fe fingida. Me diagnosticaron cáncer. Yo declaro que no lo tengo. No, yo no quiero que finja una fe. Yo lo que quiero que piense es que usted tiene que relacionarse con Dios por la fe. ¿Qué quiere decir eso? Que usted se haya de un hombre fiel y una mujer fiel en medio de la prueba. Que usted responda con actitud correcta en medio de la prueba. La fe expresa una verdad. Y son las actitudes correctas de nuestra vida. ¿Cómo respondo yo a Dios? ¿Soy un hombre fiel?
¿Soy una mujer fiel? ¿O termino alejándome de Dios? ¿O termino cambiando a Dios? Porque eso sucede, mis hermanos queridos. Hay hombres y mujeres que hoy en día huyen de Dios, huyen de las circunstancias. Estilo. Hombres que no temen a Dios, huyen de Dios, fácilmente cambian de iglesia, fácilmente cambian de trabajo, fácilmente cambian de compañía, fácilmente cambian de matrimonio. ¿Por qué? Porque no viven una vida de fe. Le huyen a Dios, le huyen a sus mandamientos. ¿Confía usted en el Señor? ¿Se relaciona usted con Dios con fe? Y es fácil entender esto. Nadie que confía en Dios, nadie que confía en Dios termina comportándose como un impío en medio de una prueba. Hello. Nadie que haya confiado en Dios, que haya puesto su fe en Dios, termina comportándose como un impío, renegando de su nombre, quejándose, buscando otra mujer en otro lugar, buscando otro hombre en otro lugar, desobedeciendo sus mandamientos. Nadie. Quien se relaciona con Dios tiene una característica muy especial en la fe, que se vuelve un hombre fiel, que es un hombre que responde correctamente en medio de la prueba y en medio de la dificultad. ¿Es usted ese tipo de hombre? ¿Es usted ese tipo de mujer? David hizo algo maravilloso. David no permitió que la ansiedad fuera una presencia en su vida. Y la única forma de liberarse de ella fue sencillamente confiar en el Señor. Bienaventurado el hombre y la mujer que confía en Dios, que soporta la prueba, que aguanta la tentación. David se convirtió en un agente de paz. Es usted un agente de paz. Donde va, lo reconocen como un hombre o una mujer que deja de su paz. A mí me encanta eso. Y no lo digo por vanagloria propia, pero me encanta que donde yo vaya me digan: pastor, la oración que usted hizo aquí, que Dios dirigió a través de usted, me trajo paz. Me utilizó a Dios. Me encanta que cuando voy a un lugar y me escuchan hablar, digan: pastor, yo escuché lo que usted dijo y eso me sirvió para mi matrimonio. Qué bueno, un agente de paz. ¿Qué estás esperando para arrepentirte? ¿A quién pertenecen tus palabras? ¿Todavía eres de esas personas que se ríe con chistes de medio calibre? ¿Todavía eres de ese tipo de personas que están donde no deben de estar? Todavía, amados, llegará el día en que cuando no entendimos desde este púlpito, lo vamos a entender en carne propia, viendo la ansiedad quedarse en nuestra vida a causa de la ausencia de nuestro verdadero arrepentimiento. Busquemos a Dios. ¿Sabe qué hizo David? David hizo de Dios su mayor logro, su meta absoluta. David hizo de Dios su mayor regalo y su mayor recompensa. Por eso David quitaba la mirada del mundo y la ponía en Dios. Quiera Dios que usted salga de aquí diciendo: Dios, estoy viviendo esto, pero tú eres maravilloso, tú eres poderoso, tú eres grandioso, tú eres el Dios que todo lo puede. Quiera Dios, porque David lo logró de esa manera. Hizo de Dios su mayor tesoro. ¿Quién es tu mayor tesoro? ¿La prueba que te roba la paz y en ella medita? ¿No te has dado cuenta que te dañan el corazón así? Cuando te detienes en el engaño que te hicieron y me dolió, y me hicieron, y me dolió, y me hicieron, y me dolió, y todos los días te vuelves masoquista con eso. Pero cuando cambias tu mirada y haces de Dios tu tesoro, caes de rodilla y lo adoras y dices: Dios, tú eres mi mayor tesoro. Esto no se compara a la herida que me hicieron. Esto no se compara al pasado que tengo. Tú eres Dios sobre todas las cosas. Gloria a Dios.
¿Qué tal si se pone de pie, mi hermano querido?